Muchas bendiciones, queridos hermanos, y que realmente muchas gracias que nuevamente están aquí para escuchar aquí la enseñanza. Y como siempre, les recuerdo que pueden suscribirse a este canal, pueden poner me gusta ahí abajo y también, ojalá pueden empezar a escribir algunos comentarios de qué les ha parecido esta enseñanza y las palabras que estamos compartiendo aquí. Hoy vamos a compartir de la carta a los Filipenses del apóstol Pablo en el capítulo 3, donde ya estamos avanzando en la enseñanza y donde esperamos realmente la instrucción de nuestro Señor, la instrucción también del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Amén. Cuando nosotros vamos al mercado o al supermercado, muchas veces encontramos ahí super ofertas, ofertones como llaman otros también, ¿verdad? Y donde de repente podemos llevar cosas más barato, pero de todas formas el asunto es no tanto que sea más barato o no, sino el mercado o el supermercado desea que lo que le están ofertando, nosotros lo podemos llevar a nuestras casas, obviamente pagando, y lo podemos llevar, ¿no? Y muchas veces después observamos, tal vez no era necesario, tal vez no lo necesitaba, ¿no? Entonces así también he llamado esta enseñanza: no te distraigas con el ofertón cristiano, ¿no? No te distraigas con tantas cosas que están ocurriendo y que cada uno quiere dar mensajes y quiere decir cosas y está ofreciendo diferentes asuntos al pueblo cristiano y a las personas en general. No te distraigas, así lo he llamado esta enseñanza. Y ojalá han podido dar ya una lectura de Filipenses capítulo 3, donde en primer lugar podemos observar qué hemos aprendido hasta aquí, es decir, del capítulo 1 hasta el capítulo 2. Primero hemos aprendido a practicar una vida digna según el Evangelio y según el señorío de Cristo en nuestras vidas. De que podamos tener una visión definida lo que es la vida en Cristo, y también lo que es la muerte. La muerte que Pablo llama es ganancia, tener una visión definida de esto. Luego hemos observado cómo escribe Pablo acerca del Señor Jesucristo: siendo Dios, se hizo hombre, despojándose temporalmente de su gloria. Y cómo Él ha muerto por nosotros y cómo Él también ha resucitado por nosotros, para que nosotros, aunque morimos, podemos vivir en Cristo plenamente y podemos vivir en Cristo eternamente. También Pablo habla de ser luminares en este mundo oscuro, en este mundo enfermo, como hemos llamado, donde realmente este mundo está en plena oscuridad espiritual, y cómo nosotros como hijos de Dios debemos ser luz a través de la enseñanza y doctrina de Cristo. Que nosotros podemos aprender la vida cristiana de los ejemplos que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Ese era el último tema al final del capítulo 2 que Pablo escribió. Aquí en Filipenses capítulo 3, en el versículo 1, dice lo siguiente: tal como hemos aprendido, tal como lo que hemos escuchado y resumido en este momento, dice Pablo lo siguiente en el verso 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Realmente el apóstol Pablo creía que el crecimiento está basado y fundamentado en la repetición de las enseñanzas y de escuchar las enseñanzas de las Escrituras muchas veces. No vamos a tener un pleno conocimiento, un pleno aprendizaje de haber escuchado una cosa una sola vez, sino cuando nosotros lo hemos estudiado bien, cuando hemos aprendido bien las cosas. Y Pablo dice: deben gozarse ustedes. Claro, cuando escuchamos enseñanzas repetidas veces, de repente viene a nuestra mente un cansancio, incluso tal vez nos molestamos o nos aburrimos. Pablo dice: cuando yo repito las cosas,
a mí no me molesta, dice él. Interesante, ¿no? A mí no me molesta. Tal vez ustedes, pero gócense ustedes en el Señor. A mí no me molesta repetir las cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo repito las cosas, cuando escribo las mismas cosas, cuando las repito muchas veces, más bien Pablo dice, más bien eso trae para ustedes más bien mayor seguridad, mayor crecimiento, mayor carácter de Cristo en sus vidas. Pablo dice, para vosotros es seguro cuando yo escribo siempre las mismas cosas para ustedes. A ver, ¿cuáles son esas mismas cosas que Pablo ya había hablado? Y en muchas otras cartas que Pablo también habla. En el verso 2 nos muestra eso, lo que él frecuentemente escribe, lo que él frecuentemente enseñaba a las iglesias, y también el Señor Jesucristo lo vamos a observar un poquito por lo menos. En el verso 2 dice Pablo palabras bastante interesantes y bastante fuertes. Dice Pablo en el versículo 2 de Filipenses capítulo 3, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En otras palabras, está aquí diciendo Pablo, mirad que no sean engañados por los perros, mirad que no sean engañados por los obreros malvados, mirad que no sean engañados por los carniceros. Eso está diciendo un poco más exactamente el apóstol Pablo. Y ahí nos viene a la mente, y debe venir a la mente en nuestro corazón, lo que decía el Señor Jesucristo en Mateo 24, versos 4 y 5, después que los discípulos, los apóstoles habían realizado algunas preguntas, observando el templo desde el monte de los Olivos, estaban mirando el templo y todos los edificios y todo esto, y Jesús da algunas instrucciones de cómo va a ser destruido y todo eso, y de su venida y todo esto. Y los discípulos hacen una pregunta, ¿no? ¿Cuándo ocurre eso? Y es interesante que lo primero que dice el Señor Jesucristo son las mismas palabras, exactamente las mismas palabras que Pablo utiliza en su carta a los Filipenses, de que guardaos, de que tengan cuidado, mirad que no sean engañados. La mismísima palabra utiliza Jesús también al decir en el verso 4 de Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Me llama mucha atención lo que dice el Señor Jesucristo, porque a muchos engañarán, muchos serán engañados. ¿Por qué será? Por eso le he llamado esta enseñanza, esta prédica, no te distraigas con el ofertón cristiano, porque muchos están en este mundo para engañar, están en las iglesias, están en las redes sociales para engañar, y nosotros debemos tener sumo cuidado. Pablo diría de los perros, de los obreros malignos y de los carniceros mutiladores del cuerpo. Suena fuerte, ¿verdad? Y es bastante fuerte y es bastante serio. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado, dice el Señor Jesucristo, al escuchar a la gente, a lo que dicen ellos. Hasta pueden venir gente diciendo, yo soy el Cristo. Vienen en el nombre de Jesucristo, pero vienen para engañar. Tal vez debemos tomar en cuenta incluso, tal como lo observamos, la mayoría vienen para engañar. Existen mucho más sectas, mucho más falsas doctrinas que la verdadera doctrina. Existen también muchas iglesias, siervos de Cristo, pastores, siervas del Señor, iglesias, congregaciones que enseñan la verdad. Por supuesto, nunca uno dice uno nomás tiene, ¿no? Pero por números debemos observar, simplemente netamente observando los números, debemos mirar que hay más que están engañando. Así como dice Jesús, a muchos engañarán. ¿De qué manera? Pues con sus enseñanzas, con sus palabras, y van a engañar. Pablo ya lo decía en el capítulo 1 de Filipenses.
donde decía, ellos predican a Cristo, sí predican a Cristo, pero de una manera no sincera, de una manera por envidia, por contienda, sinceridad predican a Cristo. En el capítulo 2 decía Pablo, otros buscan lo suyo propio y no lo de Cristo, ¿no? Engañan también con sus palabras porque no buscan a Cristo, porque no buscan las cosas de Cristo, sino buscan lo suyo propio nomás. Como alguien decía, solamente buscan mirar a sus propios ombligos, sus propias zapatillas, pero no están mirando realmente dónde está Cristo, el reino de Dios. Y aquí en el capítulo 3, repite Pablo, deben tener cuidado de estos obreros, siervos malvados, de sus carniceros, de estos perros, como él decía incluso. Jesús decía, mirad o que tengan sumo cuidado para que no sean engañados. No podemos simplemente cerrar los ojos, confiar nomás y sin criticar nada, esos criticones. Es que debemos tener cuidado. Debemos nosotros conocer bien las cosas, porque con lo que engañan es con las enseñanzas, con lo que engañan es con las palabras. Y obviamente no van a venir diciendo, mira, cuidado, yo voy ahora a enseñar algo que te va a confundir, yo te voy a enseñar algo que te va a engañar. Obviamente van a venir con palabras lisonjeras, palabras suaves, palabras bonitas, palabras como las ofertas, compra, aquí está la oferta, llévatelo. Obviamente así van a venir las falsas enseñanzas. En el versículo 3 un poquito nos revela Pablo a qué se refiere él. En el versículo 3 dice él, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí claramente se observa la parte contrapuesta del versículo 2 al versículo 3. Lo que Pablo llama a estos los perros, Pablo dice acerca de la iglesia de Cristo, nosotros somos la verdadera circuncisión. Estos los obreros malvados, en el versículo 3, nos llama a nosotros los que servimos a Cristo, nosotros sirviendo en espíritu a Dios. Y lo que Pablo llama a los mutiladores del cuerpo en el verso 2, estos son los carniceros, nosotros nos gloriamos en Cristo y no en la carne. ¿A qué hace referencia Pablo aquí? A los carniceros especialmente es interesante observar por qué Pablo los llama mutiladores del cuerpo. En el antiguo Israel ellos recibieron una ordenanza por parte de Dios como una señal, una simple señal en la carne, en el cuerpo de los hombres y aún también en los animales, que debían ser circuncidados. Debían ser circuncidados, todo varón que nacía, todo israelita que nacía, debía ser circuncidados al 8º día de su nacimiento. Pero luego llega muy fuerte, y en la época de Cristo, en la época de Pablo, era muy fuerte, ya como que la gente confiaba más en la circuncisión, en esta señal, que en su estilo de vida, que en su vida para con Dios, que realmente buscando a Dios como debía ser, se glorificaban y se gloriaban más en esta señal de la circuncisión que realmente ser circuncidado de corazón, como incluso Moisés escribía en Deuteronomio. Entonces, y Pablo los llama ahora a los que exigen a los nuevos cristianos que ellos debían primero ser circuncidados, debían cumplir todos los ritos de la ley y todas las ordenanzas, y recién podían ellos convertirse a Cristo. Pablo los llama carniceros, mutiladores del cuerpo, donde la circuncisión en su momento era una señal realmente para el pueblo de Dios, pero cuando Cristo vino es importante la verdadera circuncisión, como lo que llama Pablo. Entonces es realmente importante reconocer esto,
que nosotros somos más bien la verdadera circuncisión. Nosotros servimos a Dios en espíritu, adoramos a Dios de una manera de verdad, como decía Jesús ya también a la mujer samaritana. Lo que Él busca, el Padre, son los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. A eso hace referencia el apóstol Pablo aquí. Eso somos nosotros, dice Pablo. Y no nos gloriamos en nuestros hechos, en nuestros actos, en nuestras propias obras de justicia, lo que podemos realizar, sino nos gloriamos en Cristo, en su obra. Luego Pablo muestra con su propia vida como un ejemplo de no confiar en sí mismo. En el versículo 4 dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Si alguien podía confiar en sus ritos, en sus obras, en sus hechos, en sus obras de justicia, en su cumplimiento de la ley y en muchas cosas que Pablo podía pensar, como judío, como religioso, podemos decir, antes de conocer a Cristo, Pablo dice, yo puedo mucho más gloriarme en lo que yo era, en lo que yo vivía como fariseo. ¿Quién era Pablo? ¿Cuál era la vida del apóstol Pablo antes de conocer a Cristo? Aquí menciona algunos versículos, lo pueden leer. Yo voy a dar un pequeño resumen de lo que era Pablo, la vida de Pablo. El nombre de Pablo era Paulos en griego, el nombre romano, y su nombre judío era Saulos Paulos. No es que él había cambiado el nombre como suponen algunos, sino simplemente Saulos es su nombre judío y Paulos es su nombre romano. Él había nacido en la ciudad de Tarso, que hoy se llama la ciudad, donde es un pequeño pueblo que se llama Tarsus, que es al sur de Turquía. Esa ciudad de Tarso en la época de Pablo era la competencia intelectual al lado de Atenas y de Alejandría. Entonces, Tarso, en la época de Pablo, no era un pueblito, no era una pequeña ciudad, una ciudad cualquiera, sino era la competencia directa en el ámbito intelectual, al lado de Atenas, al lado de Alejandría. Sabemos que era Atenas, ¿verdad? Que era el centro cultural, intelectual, filosófico del mundo antiguo, de todo el mundo. Sabemos lo que era Alejandría, que ahí estaba la mayor y más grande biblioteca de todo el mundo en su época, que luego fue quemada o que se quemó. Y Tarso está al lado de esas dos importantes ciudades. Ahí había nacido Pablo. Pablo era de una familia influyente. Él era de la clase alta de la sociedad, como diríamos nosotros hoy día. Era de la tribu de Benjamín, dice él. Y tenía algo muy especial. No solamente era judío, no solamente era israelita, sino también tenía la ciudadanía romana desde su nacimiento. Él tenía ese privilegio de haber nacido como un ciudadano romano, aparte de ser judío. Él era hijo de fariseo. Y él mismo también era fariseo. ¿Qué eran los fariseos? A veces nosotros tenemos una connotación muy negativa de los fariseos, pero no en sí es netamente negativo. Los fariseos eran una denominación judía y era la denominación o la congregación más estricta del judaísmo en practicar la ley de Dios, en practicar la Torá. Eso eran los fariseos, que se esforzaban en practicar estrictamente la Torá. Eso era su afán, agradar a Dios a través del cumplimiento claro y irreprensible de la Torá, de la ley de Dios. De hecho, Pablo desde niño era instruido en este judaísmo de los fariseos muy estrictamente. Pablo fue instruido. Él nació en la ciudad de Tarso, pero él creció desde niño y joven en la ciudad de Jerusalén, el centro religioso y de la práctica de la Torá, de la ley en Israel, la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo y todo ello.
Entonces él creció en la ciudad de Jerusalén y él fue instruido estrictamente en la ley. Él fue instruido en la mayor y más estricta escuela rabínica, que es la de Gamaliel en su época. Él era discípulo de Gamaliel. Y como buen rabino, él debía tener una profesión, un oficio, y él aprendió también en la juventud de ser un curtidor de cueros, comúnmente conocido como fabricante de carpas o de tiendas, pero exactamente era curtidor de cueros, porque las carpas, las tiendas eran hechas con piel de animales. Él hablaba y escribía con mucha exactitud el idioma griego en su época. Él recibió una educación muy precisa en las escrituras hebreas. Él cumplió estrictamente la ley, la Torá, y sin falta. Pablo decía, en cuanto a la ley, irreprensible. Pablo podía ponerse una medalla en su cuero, en su cuello. Pablo podía ponerse una medalla en su cuello y escribiendo en esa medalla, en cuanto a la Torá, en cuanto al cumplimiento de la ley, soy irreprensible. He cumplido estrictamente toda la ley. Y era muy celoso en cuanto a Dios, tenía este celo que se convirtió en un perseguidor de la iglesia, de los primeros cristianos y por ende de Jesucristo mismo, como se muestra en su conversión. En el versículo 7 escribe Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo tenía como ciudadano romano y toda la sociedad donde él se movía, él tenía contacto cercano con el sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Él gozaba muchos privilegios de la sociedad alta, de la aristocracia judía. Pero Pablo dice, todo eso lo tengo ahora por basura. Todo eso lo que él cumplía estrictamente, la ley, la Torá, ahora lo tengo como pérdida, porque quiero ganar a Cristo, quiero conocer a Cristo. Pablo se convirtió de una falsa confianza en sí mismo, en sus hechos, en lo que él podía hacer. Se convirtió Pablo en una persona que se enorgullecía y se gloriaba en Cristo, ya no en sus propios hechos. Pablo ya dejaba de confiar en la Torá, de confiar en su cumplimiento irreprensible de la ley, y empezó a confiar en la misericordia y gracia de Dios. ¿Cuál es nuestra confianza falsa en la carne, en la actualidad, muchas veces como cristianos? La oración. La oración lo tenemos muchas veces como una falsa confianza. Suena raro, yo sé, ¿no? Pero me siento seguro en lo que estoy diciendo juntamente con las Escrituras. A veces tenemos una falsa confianza en la oración. Muchas veces oramos para ser visto por los hombres. Y sabemos lo que el Señor Jesucristo decía al respecto. Que cuando oramos nosotros no debemos hacer oraciones para ser visto. Que se observa en las redes sociales en el día de hoy. Muchas personas hasta se sacan selfie, ¿no? Estamos orando, ¿no? Selfie ahí, estamos orando, ¿no? Antes observamos solamente en algunos canales cristianos, ¿no? Que predicaban el evangelio de prosperidad. Y ahora observamos un montón de personas siempre orando con la cámara encendida ahí para ser visto por los hombres, ¿no? ¿Qué decía Jesús? Nos hemos olvidado, ¿no? De estas instrucciones para nuestra oración. ¿Qué decía Jesús acerca de la oración? Cuando oras, enciérrate en tu cuarto, ora ahí, para que tú ores en lo secreto delante de Dios Padre, y Él te va a compensar en público. Pero si tú publicas y he orado y esto, de Dios ya no vas a recibir
recompensa, dice Jesús, ¿no? Entonces, no debemos olvidarnos de esas instrucciones acerca de la oración, que debemos orar más que todo en nuestra intimidad. Muchos también se han confundido con la intimidad de repente en lugares amplios, en lugares de mucho público, de mucha gente, y ahora tenemos intimidad con Jesucristo. No puede ser intimidad con Jesucristo, porque la intimidad lo tienes en lo secreto, donde nadie te ve, donde nadie te mira. Solamente Dios te está mirando en lo secreto, en lo íntimo. Eso es intimidad. No podemos llamar intimidad de que un matrimonio, hombre y mujer, tenga relaciones sexuales en una plaza. Eso no es intimidad, está exponiéndose ahí a todo el mundo. Intimidad con Dios es en lo secreto con Dios. Como decía Jesús, cuando oras, enciérrate en tu cuarto. Qué falsa confianza también tenemos nosotros hoy día en la actualidad como cristianos. El ayuno. Si uno haría caso a todos los llamados de ayuno en este tiempo, en todos los lugares, ningún día del mes o del año podrías comer, ¿no? Si tomamos el ayuno como simplemente dejar de comer. Ningún día ya podrías comer si harías caso a todos los llamados de ayuno. Nos hemos olvidado también de lo que Jesús hablaba acerca del ayuno. El ayuno no es una obligación. El ayuno no es un mandato. El ayuno es algo voluntario que una persona siente, desea hacer delante de Dios en secreto también. Jesús es tan claro que cuando ayunes no estés ahí mostrándote con una cara larga y estoy ayunando. Mira, eso podría comer, sacar una foto de la comida y escribiendo por debajo. Eso podría comer, pero hermano, estoy ayunando. No podemos hacerlo así. El ayuno también es algo en secreto delante de Dios. No podemos tener una falsa confianza en los ayunos públicos y mostrando estoy ayunando y tantos días, etcétera, etcétera. Cuando ayunes, lava tu cara para que nadie se dé cuenta. Perfúmate, realiza tu vida normal, que nadie se dé cuenta, estés ayunando. Otra falsa confianza en la actualidad que muchos tienen es en ganar muchas almas. ¿Cuánto has ganado para Cristo? Oh, tanto, yo tengo mucho más que tú. Es una falsa confianza que tenemos hoy día. En dar dinero. Muchas veces tenemos una falsa confianza en nuestras dádivas, en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, en nuestras limosnas. ¿Cuánto mostramos? Yo doy tanto, yo he dado tanto a la ofrenda, siempre doy mi dinero. Yo creo que podemos apoyar la obra de Dios aún en esos días, también con nuestras posibilidades, con nuestro dinero, con nuestros recursos. Pero la palabra es bien clara cuando damos nuestras ofrendas, que ni tu mano derecha sepa lo que tu izquierda ha dado o al revés. Que ni tu mejor amigo sepa lo que tú has dado para la obra de Dios o al necesitado. No necesitamos tomar trompetas ahí mostrando, yo he dado esto. Y se muestran de esta manera muy dadivosos, muy generosos, cuando nosotros debemos confiar en el Señor y debemos dar las cosas para el Señor, como para el Señor. Otra mucha confianza que tenemos hoy día, ¿no? Mira cuán próspero soy, cuán bendecido soy, mira qué sano soy, mira qué lindo soy, cuánto me ha bendecido Dios. ¿Y qué es de las personas que no han prosperado así? ¿Son menos espirituales? ¿Qué es de las personas que, como hemos compartido ya, que no han sido sanados inmediatamente? ¿Son más pecadores? Claro que no. O de repente, no todos son tan lindos y tienen dinero para hacer todas las operaciones. Pues, ¡ay, qué bendecido soy! Ante Dios todos somos lindos, todos somos creación de Dios. Si queremos saber más de estas falsas confianzas que es común en las personas que de repente quieren agradar a Dios, podemos leer en Mateo 23, donde Jesús claramente señala muchas cosas de cómo blanqueamos nuestros sepulcros. En resumen,
Moisés escribía ya las palabras de Dios en Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahí muestra claramente Dios, ya en estas épocas, sí debían ser circuncidados en la carne, sí debían de repente realizar ciertas liturgias y rituales. Sin embargo, Dios nunca quería que los hombres confiaran en esos ritos, sino que confiaran en Dios desde su corazón. Un escritor y comentarista inglés, William Barclay, escribía de cómo debe ser nuestro culto cristiano. Nuestro culto cristiano no es un mero ritual, sino adoramos en el espíritu y desde el corazón. No hacemos esto con fórmulas y normas externas, sino es el amor a Dios y el servicio a los hombres que nosotros queremos ofrecer a Dios. El único orgullo y gloria del cristiano es Cristo y su sacrificio en la cruz por nosotros, de que Él es nuestro Señor. Eso es nuestra gloria. No confiamos, el cristiano no se jacta de lo que hace. El cristiano no depende de lo que realiza, aunque lo llamamos para Dios. El cristiano no se jacta de esto, no necesita de estas cosas, sino se enorgullece y confía y se gloria en el amor de Dios, en el sacrificio de Cristo, en el Señor Jesucristo. No pone su confianza en cosas meramente humanas, sino nosotros confiamos en el Señor, nosotros dependemos de Dios. No confiamos en nuestros logros espirituales, la oración, cuánto oras, el ayuno, cuántas veces ayunas, cuánto das, cuánto Dios te ha prosperado, cuántos logros tienes espirituales. No confiamos en esto. Pablo decía en Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8, y voy a leer una versión alternativa de la Biblia, una traducción alternativa, que dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. 8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. No seamos engañados con tantas ofertas, con tantos logros espirituales en este tiempo, sino dependeremos de Cristo, serviremos en espíritu de todo corazón a Dios, buscaremos al Señor una real intimidad y no confiaremos en nuestros logros espirituales, sino ganaremos a Cristo, buscaremos conocer a Cristo, buscaremos ser hallados en Cristo, como decía Pablo también. Sean muy bendecidos, les deseo mucha bendición para ustedes y para todos nosotros. Hasta una próxima, un fuerte abrazo. Bendiciones.